Amados, ¿cómo están a todos? Un saludo desde aquí, de Santiago de Chile, en la comuna de Maipú. Un abrazo para todos. Para mí un gusto, un placer, una bendición. Es una alegría poder compartir este tiempo de meditación de la palabra en su servicio, su ministerio Semilla de Vida. Les saluda a su servidor Lyndon Rubiano y Cerón. Amén. Vamos a ir a la palabra en este día. Venimos tratando un tema bien importante que quiero que ojalá todos lo compartan, lo comenten y todo el que le llegue pueda compartirlo, porque la idea es edificar, bendecir. Para eso estamos, para bendecir, para edificar, para restaurar. Y predicamos la palabra a través de los medios y en este lugar para edificar a la gente que está con nosotros, pero también para edificar a la gente de las naciones. Así que oro al Señor y ayúdenme ustedes a orar y a compartir la palabra, porque el propósito nuestro es un propósito de extender el reino, de proclamar la palabra a las naciones y de bendecir. Económicamente Dios nos va supliendo, Dios nos va sustentando como Él quiere y como Él quiere y como Él desea y de acuerdo a su propósito y de acuerdo a sus promesas. Pero nuestro ánimo es cumplir el llamado que tenemos de servir a Dios y a las naciones a través de la predicación de la palabra. Tenemos un tema que nos viene ocupando que se llama fe al límite. Es un tema muy amplio, la fe es un tema muy amplio. Y queremos tomar varios ejemplos de hombres de fe que tuvieron una fe al límite. La fe al límite. Ya el domingo pasado estuvimos hablando de la fe al límite en lo que es la base fundamental, lo que es la fe. Y hablamos acerca del significado, de las características de la fe, lo que hace la fe, cómo se obtiene la fe, los dos tipos de fe, la fe natural y la fe espiritual, cómo se desarrolla la fe y cómo se demuestra la fe. Vamos a orar. Vamos a ir a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Voy a leerlo de nuevo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, la misma actitud de fe, conforme a lo que está escrito, o sea, hay una base para la fe. Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Señor Jesús, en el nombre tuyo, amado Espíritu Santo, queremos meditar en tu palabra en esta hora y en este tiempo y que se cumpla el propósito tuyo con el cual estamos acá. Glorifícate en tus hijos, glorifícate en tu pueblo a través de tu palabra y que este día especial, en esta tarde de bendición, que tu palabra corre y sea glorificada, tu nombre a través de ellos, Señor, y que tu gracia y tu favor esté con nosotros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, dirígenos y ayúdanos para gloria de tu nombre. Amén. La gloria sea a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo en esta hora y se cumpla el propósito con ustedes y conmigo. Venimos hablando de fe al límite. ¿Y por qué yo hablo de fe al límite? Porque uno de los propósitos de Dios a veces en la vida es probarnos en nuestra fe al máximo, o sea, al límite, para que de acuerdo al propósito que Él tiene con nosotros, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo de fe, de relación y conocimiento de Él, nuestra fe probada nos dé como resultado un cúmulo, un depósito de bendición, un depósito de fe y sobre todo un depósito de conocimiento y experiencia en Él. Por eso hablaba de la vez pasada, habíamos definido varias cosas, lo que es la fe, las características de la fe. Todo esto se desarrolló en el pasado, así de que si quiere de alguna manera recordarlo, vea el video anterior. Está allá en el canal nuestro en YouTube y está en Facebook. Canal nuestro La Puerta Abierta por Lyndon LC. Lo que hace la fe, cómo se obtiene la fe, las dos clases de fe, cómo se desarrolla la fe y cómo se demuestra la fe. Vamos a tocar un caso particular y hoy nos ocupa que la fe al límite es una fe perseverante, una fe perseverante. Entonces dijimos que la fe llega a ser personal, ¿cierto? Porque cada persona debe desarrollar su fe, cada cristiano, cada hombre y mujer de Dios debe aprender a través de una relación con Dios y la palabra y de la vida, desarrolla su propia fe personal. Aunque tiene
obviamente que la fe tiene una base fundamental a todos. Una misma palabra, un mismo espíritu, un mismo Señor, una misma conciencia, una misma actitud de fe y un mismo bautismo, un mismo destino. La fe en alguna medida para todos es la misma, ¿cierto? En el sentido espiritual, en el sentido del propósito de Dios. Pero cada uno desarrolla su fe personal. Y esa fe personal es producto de esa relación personal con Dios. Porque definitivamente no estamos caminando en una religión, sino que estamos caminando en una relación con Dios. Única y personal. Así como cada relación en los seres humanos, unos u otros, de amistad o cualquier tipo de relación, es personal, es única y es diferente a todas. Así también nuestra relación con Dios debe llegar a ser única y diferente a todos, aunque tenga un común denominador. Entonces la fe tiene un común denominador, o sea, una misma base, un mismo fundamento, que es la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos un fundamento de fe. Por eso dice así, teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, la misma actitud de fe. Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros la misma actitud de fe, el mismo espíritu de fe. Cuando se refiere a espíritu, en este caso, se refiere a la actitud de fe. La actitud tiene que ver con dos partes, la emotiva y la intelectual. Ya dijimos que la fe, hay tres perfiles o tres ámbitos de la fe. Lo que se llama la fe emocional, o sea, la fe almática, la fe del corazón, lo que se cree con el corazón. Segundo, la fe intelectual es lo que se cree con el intelecto en la medida de las posibilidades, lo que analizamos y creemos por el intelecto. Y después está la fe evolutiva, o sea, la fe en la voluntad. O sea, uno siente lo que cree, o sea, la parte emocional. Entiende lo que cree, la fe intelectual. Y la fe evolutiva es la fe que se desarrolla en la voluntad, o sea, la fe que toma decisiones, la fe que se moviliza, la fe que actúa, la fe que decide. Esa es la fe evolutiva. Por eso podemos hacer un ejercicio dinámico, didáctico. Es fe del corazón, fe de la mente y fe de la voluntad. O sea, y siempre lo asociamos de esta manera, de forma didáctica. Fe del corazón, aquí en el pecho. Fe de la mente, o fe intelectual, de la cabeza, del cerebro, ¿cierto? Y la fe evolutiva, la fe de la voluntad. Dicen que los científicos dicen que la fe está, la voluntad está asociada en esta parte del cerebro, de la cabeza. Entonces la fe evolutiva es la fe que toma decisiones. Por eso el texto aquí, Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, la fe es común en todo, aunque es personal en muchos aspectos, pero también tiene un común denominador, la palabra. Tiene un común el origen de nuestra fe tiene un común denominador, un fundamento para todos los creyentes. Para que todos tengan la misma raíz de fe, el mismo fundamento, el mismo principio de fe. ¿Y cuál es el principio? La palabra. Por eso dice, conforme a lo que está escrito. Aquí es bien claro, lo aclara claramente, extensamente y profundamente el apóstol. Nuestra fe tiene el fundamento en lo que está escrito, o sea, la palabra, la Biblia, la revelación de Dios al hombre, porque la Biblia es eso, la revelación de Dios al hombre. Aquí está de alguna manera descrita, está escrita y descrita la relación, la historia de la relación de Dios con el hombre y la revelación progresiva. Este libro contiene la revelación progresiva de Dios al hombre. Entonces, con base en eso, nuestra fe tiene un fundamento. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe no está escrita o no está arraigada o enraizada o fundamentada en tradiciones orales o en historietas. No, tiene un fundamento que se llama la palabra. Por eso dice, conforme a lo que está escrito. O sea que nosotros como cristianos tenemos un fundamento de fe que se llama la palabra. Y todo filtro de fe está en la palabra. Y toda conducta y norma de fe y conducta está en la palabra. Por eso nuestra fe tiene un fundamento conforme a lo que está escrito. O sea, no creemos más allá de lo que está escrito. No nos salimos de lo que está escrito. O sea, eso nos marca. Por eso es importante entender, no tenemos una fe ciega, no a la ciega. Tenemos una fe con fundamento, una fe visible, la palabra. Creí, conforme a lo que está escrito creí. O sea, es importante, lo que está escrito es para creerlo. Ha sido revelado y ha sido mostrado para creerlo. Ha sido inspirado, revelado, inspirado y de alguna manera el entendimiento nos es iluminado para entenderlo y de esa manera creerlo. Por eso, creí también por lo cual hablé. Entonces,
Yo creo en un fundamento, que es la palabra. Y conforme a su fundamento creo. Y de acuerdo a ese fundamento hablo. O sea, por lo que yo creo, hablo. Por eso es importante entender un principio. Nadie que de alguna manera exprese fe o duda puede disfrazar su condición. O sea, si uno es un hombre de fe, una mujer de fe, pues uno habla lo que cree. Y de alguna manera también incluso nuestro pensamiento está de alguna manera filtrado. De alguna manera nuestro pensamiento está condicionado a lo que está escrito. Y lo que está escrito, eso creemos. En otras palabras, aún nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que creemos, están controlados, están de alguna manera regulados. Por eso dice, creí por lo cual hablé. O sea, uno habla lo que cree. Y claro, obviamente que la fe expresa lo que está por dentro. La fe nuestra como cristianos expresa lo que creemos. Y claro, obviamente uno piensa, uno habla porque cree. Yo sé que el hombre normal funciona de una manera. Lo que piensa, habla, y lo que habla, hace. El cristiano lo que cree, piensa. Lo que piensa, habla, porque lo cree. Y lo que habla, hace. Ese es el proceso. Nosotros vamos antes, o sea, nuestra fe va antes de lo que pensamos. Por eso es importante desde el principio. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, para que ese mismo espíritu de fe, para que esa misma regla de fe se extienda a cada uno. Cada hombre y mujer de Dios a través de la historia de la iglesia cristiana, del reino de Dios en esta tierra, ha sido condicionado su pensamiento, ha sido permeado por la palabra. Y por lo que cree, piensa, y por lo que piensa, habla, y por lo que cree, declara. Por eso creí por lo cual hablé. Por eso es importante ese principio. Lo que tú creas, eso habla. Y la fe, obviamente, bien usada, hay gente que usa la fe a la inversa, que de alguna manera la fe a la inversa es el temor. O sea, ¿cómo así? Sí, el que teme cree, pero cree negativamente. Cree que le va a venir un problema y lo teme y lo cree. Y lo expresa. Pero el que tiene la fe de Dios, la fe de la palabra, tiene un pensamiento positivo, un pensamiento bueno, no de fracaso, sino de logro, de triunfo. No de ruina, sino de bendición. Ahí está la diferencia. ¿Cómo aplico yo la fe? Por eso vuelve y dice, por lo que creí hablé. Hay gente que habla lo que cree, pero desafortunadamente lo que cree es negativo. Pero Dios nos entiende de alguna manera a tener un pensamiento basado en la fe en la palabra para creer de forma positiva, de forma buena, de forma de victoria, de bendición. No es confesión positiva, que eso es diferente. Eso es otra cosa de la ciencia cristiana que llaman así. No, nuestra fe tiene un fundamento, lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho hay que creerlo porque viene de un Dios veraz, de un Dios que cumple, de un Dios que no miente, de un Dios fiel. Y la palabra se cumplirá, ¿por qué? Por virtud de tres cosas. Por eso hay que creerlo. ¿Por qué? Porque la palabra nos ayuda a entender que Dios es fiel. Fiel a Él mismo, o sea, Él no se falta a Él mismo ni a su propia palabra. Dios es fiel a su palabra, a lo que ha dicho. Y Dios es fiel a los que le creen. Tres cosas. Dios es fiel a Él mismo porque Él no se falta a sí mismo. O sea, Él no se niega a sí mismo. Él no se engaña a sí mismo. Él no se falta a su propia palabra, su propio fundamento. Segundo, fiel a lo que ha dicho. Y lo que ha dicho está escrito. Y qué bueno que lo escribieron. ¿Para qué? Para que haya seguridad. Lo que está escrito está escrito. No se borra. Y Dios es fiel a lo que está escrito. Y fiel a los que le creen a lo que está escrito. O sea, Dios es fiel de tres maneras. Fiel a Él mismo, fiel a su palabra y fiel a los que le creen. Entonces, por eso hay certeza de que la palabra se cumple. Y por eso el fundamento de nuestra fe es la palabra. Entonces, creemos por lo cual también hablamos. Y eso es un propósito que se debe heredar. Esa misma espíritu, esa misma tendencia, esa misma actitud de fe debe heredarse. Conforme a lo que está escrito, creí. Y como creí, hablo. Así también para las presentes, futuras y generaciones, también enseñarles a creer conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito,
para que cada uno como iglesia, como pueblo de Dios, desarrolle la misma fe fundamentada en la palabra, una fe fundamentada, una fe con raíz, una fe con fundamento, para que crea correctamente, para que siga hablando conforme a lo que cree. Y eso se va transmitiendo, para que la fe no cambie. En ese sentido, la fe también es congregacional, es comunitaria. Pero obviamente en nuestro caminar con Dios vamos teniendo experiencias, teniendo conocimiento, teniendo una relación personal con Dios, que nuestra fe llega a ser también personal. Tiene un común denominador, tiene un mismo espíritu de fe, una misma confesión, pero también se desarrolla personalmente. Ahora, dijimos que la fe, hay dos clases de fe, la fe natural, o sea, la fe del hombre, que es optimismo, la fe natural, que todos con él llegamos a la tierra, porque dice la Biblia que llegamos a la tierra con ese mismo espíritu de fe, que Dios lo pone, o sea, cada ser humano nace con la misma medida de fe, cada uno es diferente, pero nace con fe, que es la fe natural, y Dios la puso, Dios sabe por qué. Pero hay una fe espiritual que se desarrolla como producto de la relación con Dios, con la palabra y de la vida misma. Entonces usted dice, como alguno dijo, Señor, aumentanos la fe. Y si uno hace un estudio de cómo aumentar la fe se aumenta por tres ámbitos. Uno, por una relación personal con Dios. O sea, la fe se alimenta por tu relación personal con Dios. Entre más busque usted de Dios, más se consagre, más conozca a Dios, usted cree más, desarrolla más fe en Él. Segundo, la fe se desarrolla por relación con la palabra. Por eso dice el mismo allá en Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe, Dios envió su palabra, la reveló y la envió, la inspiró y fue escrita para darnos un camino de fe, para enseñarnos a creer. Y tercero, la fe se desarrolla cuando es probada. Entonces la fe se desarrolla producto de la relación con Dios. Segundo, la fe se desarrolla como producto del conocimiento y de la relación con la palabra de Dios, la Biblia. Y tercero, la fe se desarrolla como producto de la prueba, como producto de que la fe es probada. Entonces, cuando Dios permite una prueba en tu vida es porque te está proyectando a un nuevo nivel de fe, a un nuevo crecimiento. Quiere incrementar el depósito de fe que hay en ti. No es por afligirte, no es porque Dios se goce en tu sufrimiento, no. Es porque quiere proyectarte a un nivel de crecimiento y de desarrollo nuevo y diferente. Entonces la prueba siempre tiene ese propósito. Cuando venga la prueba a tu vida y si estás pasando por alguna prueba, sepa pues y entiende que Dios lo que está es añadiendo a tu depósito de fe una cantidad de fe más, un cúmulo de fe, un depósito. Está acrecentando el depósito de fe de cada uno. Y recuerde, cada uno tenemos un depósito de fe, que difiere en cada uno, obviamente. ¿Por qué? Por la experiencia, por el conocimiento, cada uno. Y uno tiene que aprovechar eso. Ahora, la fe, cuando es probada, tiene propósito de crecimiento. ¿Por qué? Porque la prueba no es para destruirte, la prueba no es para aplacarte, para hundirte, la prueba es para levantarte, para revelar el propósito y la palabra de Dios en tu vida. O sea, la prueba es una oportunidad para que Dios se revele en tu vida como Él quiere, como lo plantea su palabra, para que usted lo conozca, para que usted crezca. Y la prueba también es una oportunidad para que usted vea la gloria de Dios y vea la salvación y vea la respuesta y vea la gracia de Dios sobre tu vida al responderte, al levantarte. Entonces vamos a ver, bien importante. Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe? Ya lo dijimos. ¿Cómo se demuestra la fe? Y esas son las cosas que quedamos. Primero, la fe se demuestra por lo que declaramos, por lo que hablamos. O sea, la fe se declara, la fe se expresa, la fe se proclama. Entonces, lo primero que hay que entender, la fe se demuestra en lo que hablamos, en lo que proclamamos. Por eso dice aquí, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos. O sea, lo que tú crees, lo habla. Y lo que crees y hablas se materializa, se vuelve tangible. Y hay que saber usar la fe de forma beneficiosa, de forma positiva para nuestras vidas. Porque hay gente que la usa al contrario. Entonces, lo primero, la fe se demuestra en lo que hablamos. Segundo, la fe se demuestra en la actitud. Por eso dice, teniendo un mismo espíritu de fe, o sea, la misma actitud. Hay gente que declara algo, pero su actitud es totalmente contraria, de duda, de incredulidad. La persona que tiene fe la expresa también en la forma como se comporta, como enfrenta la vida, con esa actitud.
no con una actitud de derrota, sino con una actitud de desafío, de valentía, de esfuerzo. Entonces la fe se demuestra en la actitud. Por eso dice aquí el mismo espíritu de fe. Tercero, la fe se demuestra en los hechos. Porque si una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago, realmente no estoy creyendo. Por eso el apóstol Santiago dice lo siguiente: la fe sin obras es muerta. O sea, la fe debe ir acompañada de obras, de hechos. Si usted dice creer algo, pues actúe. No, es que yo creo que Dios me va a bendecir con una empresa. Bueno, empiece a gestionar para que esa empresa se llegue a realidad. No, es que Dios me va a llevar a tal parte, a tal país, Dios me va a llevar como misionero, Dios va a hacer esto. Bueno, empiece a gestionar, averigüe cuántos son los pasajes, qué hay que hacer, recuerde, averigüe qué idioma hay que estudiar, qué es lo que hay que hacer, estudie cultura. ¿Por qué? Porque usted se está movilizando. Empiece a cotizar los pasajes en avión o la forma de sacar los documentos, los pasaportes, las visas que sean necesarias. Eso se llama actuar, porque una cosa es decirlo, listo. Y otra cosa es manifestarlo. Lo primero, lo confiesa. Lo segundo, la actitud. Claro que sí, lo demuestra. Se le nota espíritu, se le nota emoción, se le nota carne. Ese es mi espíritu. Ahora, la tercera parte es la fe se demuestra cuando actuamos. Hay gente que habla y de pronto es muy emocional en lo que dice, pero siempre está aplazando las cosas, está postergando. Hay un término, está procrastinando todo. Entonces, no, la fe debe ir acompañada de hechos. Mano, Dios me va a llevar a tal parte, voy a hacer esto. Entonces averigüe el pasaje, empiece a hacer la maleta, empiece a cotizar el pasaje, empiece a cotizar, empiece a ahorrar, o empiece a hacer, y ponga su parte. Yo siempre hago, cuando viajo, siempre pongo mi parte. Digo, Señor, yo pongo el 10%, el resto lo pone usted. Y oramos y espero mi tiempo. Y Dios me ha llevado y me ha traído durante más de 25 años de esa manera. Y nunca me ha dejado en vergüenza. Nunca he tenido que pedirle a alguien que me dé un pasaje o para regresarme a casa. No, yo siempre me he suplido. Y por lo general siempre llego con algún regalito para la familia y para los gastos. La cuarta, la fe se demuestra con coraje y con valentía. La fe debe ser valiente, la fe se expresa con valentía, la fe se expresa con coraje, que aunque enfrente obstáculos, enfrente dificultades, yo los enfrento con seguridad. Aunque el problema es grande, pero le hago frente, lo lucho, lo batallo, lo peleo. Un caso de eso, David tuvo que tener una fe valiente. De eso vamos a hablar después. Porque el gigante era una realidad y estaba ahí y él tenía que armarse de una fe valiente, una fe corajuda, una fe osada. La osadía, la fe es osada. La fe corre riesgos. Eso es importante. A mí me han tenido muchos desafíos de fe y he tenido que ser valiente. Incluso a orar por un enfermo, al orar por una tormenta. Hay tantas cosas que he tenido que tener la valentía de enfrentar para no quedar en vergüenza, para no, de alguna manera, no ser un fracaso. Entonces la fe debe tener una actitud de valentía, de coraje, de arrojo, de osadía. Ahí se demuestra la fe. Por ejemplo, cuando el ejército salía a conquistar, aunque eran pocos, Josafat tuvo que enfrentar un ejército de más de 1 millón de personas que venía contra él y él tenía como 200,000, algo más. ¿Y cómo hacer de 5 a 2? Terrible. Sin embargo, él tuvo que salir a la batalla y no tuvo que pelear. Gedeón con 300 hombres tuvo que enfrentar una batalla tremenda. De eso hablaremos después. Con 300 enfrentaron a un ejército de miles. Pero tenía que tener el coraje, la valentía, la osadía y la decisión. Eso se llama una fe corajuda, una fe osada, una fe valiente. Y quinto, la fe se demuestra en una fe perseverante. La fe se demuestra cuando es una fe que es constante, que persevera, no importa las circunstancias, no importa los obstáculos, no importa los problemas, es una fe que persevera, que se sostiene, que permanece, no importa los tiempos, lluvia, calor, lo que sea, permanece. Dios le agrada a la gente que persevera en la fe. Aunque pasen los años, aunque lleguen las dificultades, aunque vengan las enfermedades, permanece. No es circunstancial, no es temporal, es permanente, es perseverante. Esa se demuestra la fe de esa manera, cuando hay perseverancia. Ahora vemos el caso de Noé. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 7.
Esto es lo que llamamos la fe al límite, es una fe perseverante. Y veamos este caso. Hebreos 11:7 dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé es un ejemplo de un hombre que le creyó a Dios con una fe perseverante. Un hombre que a pesar de las circunstancias se mantuvo en el tiempo creyendo en Dios. Puede que sea un hombre que comete errores, puede que sea un hombre que tenía debilidades como cualquiera de nosotros, pero un hombre que se mantuvo en su fe hasta el final. Un hombre que creyó en Dios y permaneció. Dios le gusta a la gente que persevera. Tanto que en Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. No retrocede, no claudica, no renuncia, no desmaya. Es una fe perseverante. Y veamos lo que dice la palabra. En Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Tres cosas. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, un hombre que halló gracia delante de Dios por su justicia. Y segundo, un hombre perfecto en sus generaciones. O sea, un hombre que caminó con Dios, tratando de agradarle. La perfección en este sentido no está en una perfección sin mácula, sin defectos, sino que caminó delante de Dios siempre con el temor. Y tercero, con Dios caminó Noé. Tres cosas importantes. Ahora, Noé nos da ejemplo de una fe especial. Él perseveró en su fe de esta manera. Dice: por la fe cuando fue advertido por Dios. Dios le revela a Noé cosas que aún no se conocían. Entonces era una fe que le creía a Dios, aunque no todo lo entendía, aunque no todo lo conocía. Era una fe que expresaba confianza en Dios absoluta, aunque tenía limitación al entenderla. Porque dice: cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Llama la atención que dice Noé caminó con Dios. Y sabe que Dios no camina con cualquiera. Dios camina con alguien que le cree, con alguien que le teme y le obedece. Quizás las condiciones para caminar con Dios son esas. De acuerdo a lo de la vida de Noé, un hombre que le cree a Dios, un hombre que le teme, o sea, era un hombre que respeta a Dios, honra con respeto a Dios. Y tercero, un hombre que le obedece, porque Noé era un hombre obediente. Entonces, la fe de Noé es un ejemplo tremendo de una fe perseverante. ¿En qué? En que aunque no entendía todo lo que Dios le estaba mostrando, y eran cosas que aún no se veían, porque para Noé lo que Dios le estaba diciendo que iba a hacer era totalmente nuevo, no se haya visto. Es más, Dios le dice: mire, voy a enviar un diluvio para castigar las generaciones, para castigar las naciones, para castigar la generación de hombres que no me temen, que no caminan conmigo, que no creen, que pecan y que su pecado ha llegado hasta, su clamor por el pecado ha llegado hasta mi trono, hasta al cielo ya ha llegado. O sea, en otras palabras, había un cúmulo. Y obviamente que Dios decide ponerle fin a esa generación a través de un diluvio. Pero cuando Dios le dice: mire, voy a hacer esto, eran cosas que él no había visto. Primero porque no llovía. Dice la Biblia que antes del diluvio la tierra como que sudaba un vapor, y ese vapor a forma de neblina mojaba las plantas, mojaba la tierra y producía. Hoy en día conocemos la lluvia en el mundo. Y claro, la lluvia cae. Pero en el tiempo de Noé él no conocía la lluvia. Imagínense, Dios dice: voy a hacer llover, voy a descender un diluvio. O sea, no solamente una lluvia, sino un aguacero, sino un diluvio. O sea, una lluvia abundante, copiosa, inagotable, permanente, que iba a inundar toda la tierra.
porque Dios iba a hacer un juicio. Y claro, para Noé eso no lo había visto, él solamente veía el vapor que subía con manera de neblina. Bueno, y en los desiertos aquí uno se da cuenta. Por ejemplo, aquí en Chile hay un desierto al norte, se llama el desierto de Atacama, y realmente ahí entiendo un poco lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque allí no hay lluvia. Pero sí hay en las mañanas, en las madrugadas, hay una especie de rocío, una especie de neblina, que cuando uno en la mañana se da cuenta, ha mojado la arena, ha mojado todo. Tremendo. Entonces ahí podemos entender esa. Ahora, Noé recibe esa palabra. Primero porque Noé tiene una relación cercana con Dios. Hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Y Dios le muestra lo que iba a hacer. Eso nos habla de que Dios le revela las cosas secretas a gente que camina con él. Si quieres conocer la voluntad de Dios, si quieres conocer los planes de Dios, si quieres conocer el presente, el futuro, de lo que Dios tiene para tu vida y para las naciones, necesitamos caminar con Dios, porque Dios le revela los secretos a los que caminan con Él, a aquellos que son íntimos con Él, que caminan y siguen sus pisadas, que tienen una relación personal con Él. Hay gente que dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Pues camine con Dios, empieza a caminar con Dios. Pero recuerde, Dios camina con gente que cree, con gente que le teme y gente que le obedece. Esas tres características son necesarias para caminar con Dios. Y como Noé era un hombre que tenía eso, que le creía a Dios, que le temía y que le obedecía, caminaba con Dios y Dios le revelaba lo que iba a hacer. Y le reveló. Al único hombre que Dios le revela sus planes fue a Noé en esa época, porque era el único que caminaba con Dios. Así que sienta un precedente. Dios revela sus planes, sus propósitos a gente que camina. Dios revela sus secretos a gente que camina con Él. Y le revela, mire, voy a hacer este juicio, le explica de alguna manera y le dice, voy a hacer llover. Y eran cosas que él no veía, pero aunque él no veía, no había visto y no había conocido físicamente, no había palpado, le cree a Dios. No sabemos hasta qué momento le preguntó, le pidió explicaciones, quizás sí. Pero lo importante es que le crea lo que Dios va a hacer. Porque hay un principio. El principio de fe es, para Dios todo es posible. Y aunque no haya visto, y aunque no conozca, aunque no sepa, si Dios lo dice, así hará. Ese es el principio. Y a Dios le gusta ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres, que le cree a Dios a pesar de que no lo entienden todo y no lo conocen todo. Que le cree a Dios aunque parece a veces hasta locura. Dios le gusta ese tipo de personas, ese tipo de creyentes, que le creen a Dios a pesar de las limitaciones. Que le creen a Dios a pesar de que no todo lo ven y lo conocen. Que le creen a Dios a pesar de que hay cosas que son limitantes en sus razones, en su razonamiento no lo entienden, pero lo creen. Porque hay un principio básico de fe. Si Dios lo dice, así será. Si Dios lo dice, se cumplirá. Si Dios lo dice, lo sabe. ¿Por qué lo dice? ¿De qué manera? Dios lo hará, si lo está diciendo. Entonces, le cree, aunque no las conocía y aunque no las veía. Y eso es un principio fundamental, que usted y yo lleguemos a creerle a Dios aunque no lo entendamos todo. Dios nos permite entender hasta cierto punto, para también probar nuestra fe, porque Dios a veces te revela cosas, te muestra cosas y te dice cosas o te promete cosas que hasta cierto punto tú las puedes entender y yo las puedo entender. Pero hay cosas que definitivamente no las vamos a entender y no las recibiremos si no las asumimos por fe. Después de que se cumplan y Dios cumplió el propósito de ellas, las entenderemos. Pero antes no. Y la única condición para que esas cosas que usted quizás no entiende y que no comprende del todo, se cumplan, es que usted las crea. Pero cuando las crea y las vea hechas, usted las va a entender. O sea que muchas veces las cosas las entendemos antes. Primero si creemos. ¿Se entenderán? Si creemos, después de ver los resultados. O sea, déjeme hablarle, hermano, mi amado amigo, mi amado hermano. Hay cosas que tú no entenderás si no las crees. Pero si las crees, con el tiempo las entenderás y las verás tangibles, hechas. Entonces, Noé bajo ese principio le cree a Dios, aunque no conocía la lluvia, aunque no conocía los diluvios, aunque no sabía. Y Dios le da el mensaje y empieza a predicar de cosas que aún no veían, porque Dios lo convierte en evangelista. Durante 120 años Noé predica el mismo mensaje.
y las mismas palabras. Imagínense, la gente se burlaba, se creía, porque estaba predicando de cosas que aún no se veían, cosas que aún no se conocían, cosas que no se sabían, estaba predicando. Y claro, para algunos era locura. Me imagino Noé predicando, le decían, oye, Noé se la fumó verde. Algunos se burlaban, como siempre. Incluso dentro del cristianismo puede ser que a veces cuando predicamos la gente se burle, porque estamos predicando también de cosas que aún no hemos visto, que aún no hemos conocido, que aún no hemos experimentado. Pero si están en la palabra y Dios nos las dice, las predicamos. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo para que un día las veamos materializadas y cumplidas ante nuestros ojos. Ese es un principio. Pero las predicamos porque las creemos, porque Dios las dijo. Entonces el principio fundamental. Imagina el Noé predicando sobre el diluvio, sobre la lluvia. Y la gente dice, pero este está loco, ¿de qué está hablando? Pues sí, lo mismo nos pueden decir hoy. Nosotros estamos predicando de que Cristo viene por su iglesia. Estamos predicando del Apocalipsis, estamos predicando del Armagedón, de muchas cosas que la Biblia nos habla. Aún no la hemos visto. Están en la palabra, claramente descritas. Las creemos por lo cual hablamos, por lo cual predicamos. Yo creo en lo que predico, si no, no tendría sentido. La autoridad del mensaje suyo y mío como predicadores está determinada en tanto conoce y que tanto cree de Dios y su palabra. La fe nos da autoridad para predicar. Yo puedo orar y puedo predicar de sanidad, primero porque lo creo, porque está escrito en la palabra, pero también porque tengo la evidencia de muchas sanidades en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, mucha gente que me ha permitido ver sanos. Aún con riesgo vital, Dios ha sacado gente de la misma umbral de la muerte. Gente con leucemia, gente con sida, gente con problemas de cáncer, que ha estado desahuciado. Hemos orado, Dios se ha glorificado, hemos creído a la palabra, hemos animado a creer y Dios ha obrado. Por eso hay evidencia. Entonces, por lo cual hablamos, por eso predicamos. Y hay cosas que Noé le tocaba predicar de que no se veía y la gente lo veía con locura. Pero hay algo importante, Noé predicaba y hacía lo que Dios le dijo. Por eso dice aquí, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios. Dios le advirtió a Noé y le mandó a advertir con un mensaje a la gente. Acerca de cosas que aún no se veían. Claro, él estaba predicando de cosas que aún no se veían. El problema es ese, que el ser humano, si no hay una imagen, no cree. Si no hay una película, si no hay un video, si no hay una evidencia tangible en el momento, no la cree. Pero el que predica y el que quiere ver la gloria de Dios debe creer antes de ver. El mundo dice ver para creer. Dios dice crea para ver. Ese es el principio. Nosotros creemos por lo cual hablamos. Entonces él predica y dice, con temor preparó el arca. Él predicaba, pero también, mire, actuaba. Era una fe que actuaba. ¿Se da cuenta al principio? Él la proclamaba. Él tenía la actitud de fe. Porque Dios conoce nuestro corazón. Porque a veces quizás no asociamos bien lo que hablamos con lo que sentimos. Entonces, eso se conoce. Ahora, la palabra es bien, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Entonces, la importante, Noé le creía a Dios a lo que decía. Era una fe basada en lo que Dios decía. Esa era su fe. La fe perseverante es una fe que tiene una base en lo que Dios ha dicho, su palabra. Segundo, una fe con temor de Dios. ¿Por qué? Dice con temor. Era un hombre que respetaba. Dios es veraz, Dios es serio, Dios cumple su palabra. Por más vale, entonces ponemos a trabajar. Voy a predicar, voy a anunciar para ver si alguno se salva y le cree. Y también voy a trabajar en el arca. Preparó el arca con temor de Dios, porque esto es serio. Dios cumple su palabra, Dios es veraz y Dios lo hará. Temor de respeto, temor de honra. Preparó el arca, la fe obediente. ¿Por qué? Porque Dios le dio instrucciones de cómo hacer todas las cosas, de cómo predicar, de cómo preparar los materiales, de qué tipo de medida, de qué tipo de diseño tenía el arca, de qué con los animales. Todo se lo dio Dios declarado y detallado, allá en Génesis capítulo 6. O sea, él siguió al pie, dice, y conforme a todo lo que Dios le dijo a Noé, lo hice 2 veces, Noé lo hizo así, conforme a todo lo que Dios le mandó.
O sea, fue una fe perseverante manifestada en obediencia. O sea, la fe perseverante de Noé fue, primero, le creyó a Dios y su palabra. Segundo, tenía una actitud de fe. ¿Cuál es la actitud? Una actitud temerosa de Dios, respetuosa. Tercero, una actitud obediente. ¿Por qué? Porque obedecía a lo que Dios le dijo. Porque a veces no asociamos lo que decimos, creer, lo que pensamos con lo que hacemos. Entonces la fe se demostró en Noé porque preparó el arca. Tercero, dice, y con esa fe condenó al mundo. Tremendo Dios. Se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. O sea, una familia entera. Ya yo abro una broma, pero es cierto. En el arca se salvó una suegra. ¿Por qué? Porque la esposa de Noé era suegra, ¿cierto? O sea que las suegras que temen a Dios y le creen también se salvan. Amén, gloria a Dios. Así que Dios bendiga a las suegras. A las suegras, ¿por qué? Porque las suegras también estaban apartadas para la salvación. Pero la condición es que le crean a Dios y le teman. Y obviamente que Noé salvó a su familia, 8 personas. Dicen de alguna manera los cálculos antropológicos para la época, quizá había unos 600 millones de personas en la tierra. Quizá, más o menos. Pero se salvaron 8 nomás. Si uno hace una división y divide 600 millones entre 8, da 75, ¿cierto? O sea, por cada uno de los que se salvan del arca, 75 millones se condenaron. O sea, cuando uno hace una relación matemática, una regla de 3, usted dirá, pero ¿cómo Dios va a cambiar a 75 millones o 600 millones por 8 nomás? 8. Ahora, Dios le dio la oportunidad a todos a través de la predicación. Y se sigue predicando para mostrar el favor de Dios y para predicar y dar la oportunidad de salvación a la gente, lo mismo que en Noé. Por eso la Biblia dice, como en los tiempos de Noé, dice la Biblia. Y quiero recalcar algo. Se salvaron 8, pero esos 8 le creían a Dios, esos 8 le temían a Dios y le obedecían. Eso quiere decir que para Dios los que le creen tienen un valor inmenso. O sea, el que decide creerle a Dios, Dios lo valora por miles y millones. ¿Qué valor le dio Dios a cada uno de los 8? Uno que se salvó por 75 millones que se condenó. Si hacemos una relación, una regla de 3. Por cada uno de los que se salvó en el arca, 75 millones de condenados. O sea que la fe de uno valía por 75 millones, podemos decirlo. Ahí en ese caso. Porque para Dios el que le cree tiene un valor inmenso. O sea, si algo, por eso dice aquí el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que el que le cree a Dios, Dios lo valora de una manera especial. Si tú le crees a Dios, tú vales mucho para Dios. Puedes valer por miles e incluso por millones. Tu fe es valiosísima para Dios. A Dios le agrada la gente que le cree. Y el que le cree para Dios le da un valor inmenso, grande. Porque en medio de un mundo de incredulidad o un sincretismo religioso, espiritual y mental y de fe, el que le cree a Dios es muy valioso, muy importante. Tan importante y tan valioso es que Dios fue capaz de cambiar a uno, ¿cierto? A 75 millones haciendo la relación por uno. Eso es importante. Si usted lo cree, usted es una persona valiosísima para Dios. Porque usted tiene la valentía de creerle y de caminar con él. Entonces dice, por esa fe condenó al mundo. Una fe, Noé tuvo una fe que dio buen testimonio. ¿Por qué? Porque claro, él salvó a su familia porque Noé tenía testimonio. Y Noé lo respetaban en casa y le seguían. Por eso la fe al límite es una fe que da buen testimonio. Y él salvó a su familia porque esa gente le creía a Noé, que
Su fe era autoridad y buen testimonio para ellos. Por eso ellos le creyeron. Y una de las cosas importantes como padres y como autoridades es que nuestra fe sea coherente con lo que decimos creer y hacer. El mejor testimonio que puede haber para unos hijos, para una familia, es un testimonio de fe de las autoridades. Que esos que están bajo nuestra cobertura se den cuenta que sí le creemos a Dios y que Dios respalda nuestra fe. Sabe que ese es el mejor legado, el mejor camino, un legado de fe. Y por último, Noé fue un hombre con una fe perseverante. Porque imagínense, Noé predica durante 120 años. La fe de Noé fue una fe perseverante. Porque él predica durante 120 años, dice la historia. Y predica y trabaja durante 120 años. Guardando las limitaciones de la época, obviamente que no era fácil construir un arca de esas medidas, de ese tamaño y con esas especificaciones y en ese tiempo. Pero Dios le da los materiales, lo dirige y él sigue el diseño y lo logra. Y el trabajo dura 120 años. Pero en 120 años Dios le da la oportunidad para predicar y proclamar el mismo mensaje para que algunos tengan la oportunidad de salvarse. Ninguno quiso. Bueno, no fue problema de Dios ni de Noé. Él cumplió. Pero me llama la atención que este hombre predica durante 120 años y trabaja durante 120 años. Y yo digo, cualquiera puede decir, oye, es que el peor evangelista, hablando en términos humanos, en términos, diríamos, racionales, humanos y entendibles, si yo como evangelista predico 120 años y no se me salva ninguno, ni se me convierte en ninguno, yo puedo decir que soy un predicador fracasado, ¿cierto? ¿O cómo lo ven ustedes? Claro que sí, porque obviamente el éxito en la vida se mide por los resultados. Pero aquí damos cuenta que los resultados no necesariamente son numéricos. Los resultados están dados en el propósito de Dios. Dios lo usó con eso. Y aunque no salvó a ninguno y que ganó, cumplió el propósito de Dios. Y su fe fue una fe ejemplar hasta nuestros días. Mire, es el propósito. Claro, difícil sí. Podríamos decir que Noé fue un misionero, un evangelista fracasado porque nadie se le convirtió en 120 años. Uno dirá, bueno, no mostró números. Y obviamente que los números, de acuerdo a la dinámica y al escrutinio del ser humano y del mundo, los números hablan de éxito o de fracaso. Entonces, si lo medimos con eso, pues Noé fracasó, pero no fracasó en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumplió un propósito con él. Y lo que hizo Noé fue cumplir el propósito de Dios. Aunque no se le haya convertido ninguno. Al menos salvó su familia. Pero lo bueno fue que nos dejó un legado de fe. Y la Biblia, mire, Noé no fue un fracaso. ¿Por qué? Porque quedó reseñado en los héroes de la fe. En los hombres que le creyeron a Dios. Y dice, por esa fe condenó al mundo. ¿Sabe que nosotros también, si le creemos a Dios, hoy en día somos instrumentos de salvación si proclamamos la palabra y ganamos almas? Pero en la eternidad futura, cuando sea el tiempo final del juicio de Dios, nuestra fe nos hará la diferencia, no seremos juzgados, pero el que sea juzgado tendrá una razón de parte de Dios para condenarlo. Porque hoy nuestra fe puede salvar al mundo, pero en esa época nuestra fe condenará al mundo. Porque Dios dirá, si estos creyeron y pudieron, ¿por qué ustedes no lo hicieron? No lo creyeron y no pudieron. Y nuestra fe, igual que Noé, condenará al mundo. En este momento Dios nos usa para salvación del mundo si proclamamos y ganamos almas, si llevamos el Evangelio. Y somos instrumentos de salvación como lo fue en su momento. Noé fue un instrumento y pregonero de justicia para su momento. Pero por su fe condenó al mundo. Nuestra fe hoy es un instrumento de bendición para la salvación de las naciones. Pero también en el futuro, cuando venga el juicio final, nuestra fe será un instrumento de condenación para todos los que no aceptan el mensaje y deciden no creerle al Evangelio. Por eso una fe perseverante es una fe como la de Noé. Una fe basada en su relación con Dios, que camina con Dios. Una fe que tiene una actitud de fe, que enfrenta los desafíos. Una fe obediente, temerosa de Dios y obediente. La fe de Noé fue una actitud, una fe
temerosa de Dios, basada en lo que Dios dijo. Una fe con temor de Dios, una actitud reverente, temerosa, de respeto por Dios. Una fe obediente que siguió a las instrucciones de Dios como Dios se las dio. Fue una fe que dio buen testimonio y ganó a otros con su testimonio, salvó a otros, a su familia concretamente. Y una fe que perseveró a pesar de las circunstancias. Eso es una fe al límite. Y este varón nos da un ejemplo de cómo se logra ser un cristiano victorioso. Con una fe al límite, basada en lo que Dios ha dicho. Una fe basada en el temor de Dios. Una fe basada en la obediencia. Una fe basada en los hechos. Testificada con los hechos, con buen testimonio. Y una fe perseverante, que persevera y se sostiene sin importar. Mire, Noé nunca claudicó, aunque no se le convertía a nadie. Aunque se burlaban de él, aunque lo señalaban. Él nunca claudicó, se mantuvo. Y ese es el llamado, mi amado, en esta hora. No claudique, no desmaye, no renuncie, persevere. Que su fe sea perseverante hasta el final. Esa es una fe al límite. La fe perseverante de Noé nos da ejemplo y testimonio de que se puede. Sí se puede. Así que le animo en este día, mi amado. Dios quizás pone nuestra fe al límite cuando nos pone a prueba si perseveramos. Y si hay un ejemplo de un hombre que perseveró, es Noé. Yo la verdad, este hombre trabajaba en el arca y predicaba. Asociaba ministerio y trabajo. Se puede. No es imposible. Pero hay que hacerlo. Esa fe que se mantiene. Es una fe que enfrenta circunstancias, obstáculos, que enfrenta la soledad, porque también. Pero es una fe que permanece. Así que en este día, una fe al límite es una fe perseverante. Qué bueno que usted, allá donde quiera que esté, cada uno de nosotros, de vosotros donde estéis, como dicen en España, podamos decirle, Señor, dame una fe perseverante. Y que esa sea la oración tuya en este día. Nos da ejemplo Noé de una fe perseverante, que nunca cambió a pesar de las circunstancias, a pesar de la soledad, a pesar de que lo tildaban de loco, a pesar de que no entendía todo, a pesar de que estaba solo enfrentando con su familia la construcción de semejante proyecto, a pesar de que predicó durante 120 años y nadie se le convirtió, nadie le atendió, nadie quiso salvarse, nadie quiso aceptar su mensaje, predicó. Eso llama valentía, sí llama un hombre valiente, decidido, determinado y sobre todo perseverante. ¿Por qué no le decimos allá donde quiere que estemos? Señor, dame una fe perseverante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Y si algo te podemos pedir hoy, Dios mío, es danos una fe perseverante. Que no importa las circunstancias, los obstáculos de la vida, podamos perseverar y permanecer. Es cierto, hay luchas, hay dificultades, hay pruebas. Pero ayúdanos a perseverar de tal manera, Señor, que nada ni nadie nos haga desmayar, ni declinar, ni renunciar, sino que perseveremos, sin importar el tiempo, los años, las vicisitudes de la vida, las cosas buenas o malas de la vida que nos ofrece, Dios mío, podamos perseverar. Que no haya ningún tipo de distracciones ni cosas que, Dios mío, nos saquen del camino y nos hagan poner tropiezo. Como dice allá en hebreo, Señor. No retrocedemos, sino que permanecemos. Que perseveramos hasta el final, Dios. Ayúdanos, Dios de la gloria, a perseverar a pesar incluso de nuestras propias luchas y debilidades. A pesar de las pruebas, a pesar de los ataques, a pesar de cada cosa buena o mala que la vida nos ofrece, ayúdanos a perseverar, Dios mío. Una fe perseverante sea esa fe al límite que tú quieres sacar de nosotros, oh Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado y tu palabra corra en este día para bendición de las naciones. Gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a tener una actitud perseverante, Dios mío, sin importar las circunstancias.
y a tener una fe al límite que persevere. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, ha sido un gozo compartir este tiempo de palabra con ustedes, esperando que la palabra de Dios cumpla el propósito con el cual ha sido enviado. Un abrazo para todos los hermanos en las naciones de América Latina y Europa y África, donde llegue la palabra. Se les quiere de gratis. Les recordamos a amados siervos, a todos los consiervos y compañeros, un abrazo y adelante, perseveremos. Dios quiere una fe al límite perseverante. Dios les bendiga y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Comparta la palabra y bendíganos. Apóyenos compartiendo un comentario y compartiendo la palabra sobre todo eso. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Amén.